Muy buenos días, respetables hermanos, amigos en el Señor. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Un saludo especial para ustedes que escuchan estos mensajes que son de mucha edificación. Estamos estudiando la bella epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos y estamos ya en el capítulo 4. Ahora vamos a iniciar otro tema que está dentro de la misma cadena de los temas que estamos estudiando. Este tema trata precisamente del extracto de uno de los versículos, y es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo vamos a estar basando en los versos 4 al 7 del capítulo 4. Usted sabe que nuestro mundo está lleno de problemas y anhela tener paz. Eso es evidente, es una realidad. Las personas que viven en tierras destrozadas por la guerra miran la destrucción que les rodea y claman por la paz. Algunos vivimos en países o vecindarios o quizá familias desgarradas por los conflictos que se dan, y desesperadamente anhelan o anhelamos la paz. Estoy hablando de la paz del mundo, de la paz que todo mundo habla, ¿verdad? Otros viven en ambientes pacíficos, pero realmente sus corazones están llenos de mucha discordia, de mucha desesperación, y ansían tener una paz mental. Y está bien, en cierto sentido está bueno tener paz mental. No es malo desear estar en paz en todo aspecto de la vida. Pero hermanos, el Señor desea que tengamos paz. El nacimiento de Jesús, hermanos, fue anunciado con el canto que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas capítulo 2, verso 14. También en las últimas horas que el Señor Jesucristo pasó con sus discípulos antes de morir, Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 14, verso 27. En el desarrollo del estudio vamos a comprender por qué el Señor dijo que esa paz no la da como el mundo la da. Luego Él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Como tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. Ahora bien, la interrogante que nos viene a todos es: ¿por qué no tenemos paz? Óigalo bien, ¿por qué no tenemos paz? Por lo menos hay dos barreras por las cuales no tenemos paz. En primer lugar, muchos no entienden qué es la verdadera paz. Su concepto de paz se reduce a una situación pacífica o a la ausencia de conflictos. Es decir, a la ausencia de problemas personales, de problemas matrimoniales, problemas con la familia, problemas
con las personas y no digamos problemas a nivel social, a nivel gubernamental. En segundo lugar, la mayoría no entiende que la única paz verdadera que satisface plenamente y que es duradera es la paz que viene del Señor. Y también otra vez les aclaro, eso es lo que vamos a estar estudiando en estas lecciones. En el texto para este estudio y el que sigue, el apóstol Pablo dio en secuencia rápida instrucciones finales a sus lectores. Por ejemplo, miren lo que dice acá en el versículo 8 del capítulo 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Luego, la porción que vamos a estar estudiando de los versos 4 hasta el 7, y nos vamos a extender hasta los versos 8 y 9, contiene algunos de los versículos más inspiradores de la Biblia. Un tema clave es la paz. Por eso noten lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, noten, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego en el verso 9, extractando la frase, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, Filipenses capítulo 4, hermanos, se le ha llamado el capítulo de la paz, o sea, el capítulo de la paz de todo el Nuevo Testamento. Y en esta presentación nos vamos a centrar en estos versículos 4 al 7. Y por supuesto en el próximo estudio vamos a abarcar los versículos 8 y 9. Pero veamos pues la primera parte. La primera parte habla acerca del regocijo en el Señor, especialmente usando el verso 4. Este verso es el verso central de toda la epístola. El apóstol Pablo comenzó con estas palabras: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol volvió al tema que se repite del regocijo, ya lo hemos visto en el capítulo 1, lo hemos visto también en el capítulo 2 y lo hemos visto en el capítulo 3. Pero aquí fue aún más contundente. Regocijaos, dice, en el Señor, ¿cuándo? Siempre, dice. Eso hay que ponerle cuidado. En el texto original se usa el tiempo presente y una traducción literal sería: sigan regocijándose en el Señor siempre. Es decir, podemos imaginarnos un diálogo aquí. Regocijarnos aún cuando estemos en la cárcel y seamos maltratados como usted, sí. Regocijarnos aún cuando seamos perseguidos y seamos objeto de abuso como usted lo ha sido, sí. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Parece contradictorio. Por eso es que yo comencé haciendo un parangón entre lo que es la paz del mundo y lo que es la paz de Dios. Porque en el Señor es diferente. Aun cuando se está en situaciones conflictivas, podemos tener paz. Tal vez el apóstol Pablo previó tales objeciones
Y esta es la razón por la que repitió su exhortación. Por eso él dice, otra vez digo, regocijaos. En otras palabras, regocijaos, suceda lo que suceda. Ustedes deben estar felices, ustedes deben estar contentos, no importa qué es lo que pase. Y ustedes pueden, yo les recuerdo a ustedes que cuando él escribe esta carta, él está en la cárcel, él está preso. Sin embargo, tuvo la templanza de escribir así, de esta manera. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es que sea posible esta situación que el apóstol Pablo aquí nos está presentando? Una vez más, hay tres palabras que no se deben pasar por alto. Y estas tres palabras son en el Señor. Esto ya lo hemos estudiado. En el Señor. Nosotros no podemos regocijarnos en las situaciones de la vida siempre, pero sí podemos regocijarnos en el Señor siempre. En el Señor siempre nos vamos a regocijar. Es decir, hagamos una lista de cada de las situaciones en las cuales nosotros nos podemos regocijar. ¿Por qué? Primero hemos sido bautizados en Cristo. Ahora, hermanos, estamos en Cristo. Es tanto por lo que tenemos que estar realmente agradecidos. Entonces, yo enumero bendiciones que a usted le pueden animar a regocijarse. Por ejemplo, la salvación que Él nos ha dado cuando hemos sido lavados de nuestros pecados. La certeza que hay del triunfo de la verdad. La reunión que Él me da. La esperanza que me infunde. El hecho de que mi nombre está escrito en el cielo. El conocimiento de que Dios es mi Padre. El hecho de que Cristo es mi intercesor. O sea, Él conoce mis debilidades y Él ruega al Padre que me dé su poder que sustenta para fortalecerme en toda situación de la vida. Entonces, hermanos, es probable que usted a lo mejor pueda añadir a esta lista que les he presentado. Pero yo le digo, pues, la paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de nuestro Señor. Eso es lo que hay que entender. Porque mientras estemos aquí en esta tierra, así va a suceder. De una u otra manera vamos a tener situaciones difíciles. Por eso es que el mejor estado será cuando el Señor nos tome eternamente con Él. Porque ya no habrá necesidad de orar por angustia, por tribulaciones, por nada, porque todo eso habrá terminado, todo eso habrá pasado. Entonces, habiendo visto esta primera situación que nos habla acerca de ese regocijo en el Señor, veamos la relación que debemos tener con los demás. Y ahí está presentada específicamente en este versículo 5. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Yo le digo que vamos a poner especial atención a la palabra gentileza. Si obedecemos la exhortación que nos dice, regocijaos, nuestro gozo en el Señor no estará solamente en nuestros corazones, también será manifiesto a las personas que nos rodean. Esta es una realidad. El mandamiento del apóstol Pablo tiene que ver con la manera como nos relacionamos con los demás. Fíjense bien,
cómo es que nos relacionamos con los demás. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, es una situación que ya no queda en mi persona nada más, sino que está implicando a las personas que nos rodean. La palabra que se traduce por gentileza del idioma griego es la palabra epieikis o epieikes con la letra K. Y es verdaderamente una de las grandes palabras que es, por decirlo así, casi imposible de traducir. La palabra ha sido expresada con una diversidad de términos tales como moderación, como paciencia, se traduce también por amable, y por esta razón muchas traducciones incluyen la idea de amabilidad, mejor dicho, la idea de amabilidad. También implica la idea de una actitud amable, la idea también de ser amable y benigno, ser razonable y amable. Entonces nosotros podemos ver pues que esta palabra supone e implica precisamente la gentileza, nos hace llegar a lo razonable. Irradia pues las ideas positivas de magnanimidad o lo agradablemente razonable. Todo eso implica, hermanos, la palabra gentileza. Entonces esta palabra se usa para describir a Jesús. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 10 y el versículo 1. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver pues que esta situación es algo que nosotros tenemos que considerar, es decir, consideración como la de Cristo para con los demás. ¿Ve? Así como Cristo consideró a toda persona, siempre y cuando estuvieran deseosas de conocerle, Él los consideró. Es decir, los siguientes conceptos y otros más son los que se insinúan en esta palabra gentileza. Gentileza pues es una actitud amable. Gentileza es una actitud que no insiste en que le den gusto. Miren lo que dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 13, en los versos 4 hasta el 7. Miren lo que aquí expresa. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces también la palabra gentileza implica con la cual se puede razonar. O sea, ser gentil no tiene nada que ver con lo irrazonable. ¿Ve? Porque una persona que no actúa bien, una persona que no razona bien, no puede ser gentil en ningún momento. Por eso hay que ver la profundidad de este versículo cuando dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Podemos decir pues que un temperamento como el anterior habría facilitado
la reconciliación de las dos hermanas a las cuales el apóstol Pablo escribió aquí en este mismo capítulo, versículo 2, cuando dice: ruego a Evodia y ruego a Síntique. Es decir, que no solo necesitamos esta cualidad en las relaciones con la hermandad, hermanos, sino que la necesitamos en todas las relaciones. La necesitamos en todas las relaciones. Por eso el apóstol Pablo dijo que esta actitud sea conocida, es decir, sea vista y reconocida de todos los hombres. Entonces, el mundo, hermanos, necesita ver el cambio que produce en nuestras actitudes este gozo en el Señor. Esa es la plena realidad. En otras palabras, podemos decir que mantener un comportamiento tan positivo no es fácil. Hay que entender esta situación. Mantener un comportamiento tan positivo no es fácil. El apóstol Pablo ya había dado una fuerte razón para ser agradablemente razonable. Recordar que estamos en el Señor. Si nosotros recordamos que estamos en el Señor, vamos a ser agradablemente razonables. Ahora añadía otra razón, hermanos. Y esta razón que está implícita aquí en este versículo 5, dice: el Señor está cerca. Miren qué cosa más importante. El Señor está cerca. La palabra cerca puede significar que el Señor jamás está, que el Señor jamás está lejos. Miren lo que vamos a usar de Mateo capítulo 28 y el versículo 20, y veamos la profundidad de lo que ahí se está diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y noten aquí: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Ahí está implícito que el Señor está cerca de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, hermanos, entender que el Señor ve todo lo que hacemos es algo completamente muy claro. Dice en Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 13. Miren lo que aquí se dice en Hebreos 4, verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, hermanos, esto nos motiva a comportarnos mejor. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto para nuestro Señor, hermano. No hay nada oculto para nuestro Señor. Entender que Él está siempre a nuestro lado es una buena razón. Aquí en Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo 5, miren lo que dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces, hermanos, esto nos da fuerza para hacer lo que necesitamos hacer. Sin embargo, en el contexto, la palabra cerca, hermanos, probablemente se refiera al hecho de la segunda venida de Jesús. Y la segunda venida de Jesús es siempre inminente, hermanos. Mire, vamos a leer, vamos otra vez, regresemos a Filipenses en el capítulo 3. Leamos los versos 10 y 11. Dice acá: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Luego veamos más abajo en el verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego sigamos leyendo los versos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, hermanos, reconocer que Cristo podría venir en cualquier momento debe llenarnos de gozo, hermano. Llenaba de gozo a los hermanos en el primer siglo y también nos debe de llenar de gozo a nosotros. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 22 y el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces nosotros podemos ver pues en esta relación con los demás la importancia de entender, hermanos, la importancia de comprender que nosotros tenemos que el gozo en el Señor, todas estas condiciones de vida espiritual deberían de estar y deben de estar precedidas precisamente por la venida de nuestro Señor. Y en otras palabras, hermanos, también debería ser un poderoso incentivo para pensar y actuar como deberíamos. Miren lo que dice Lucas capítulo 12 y el versículo 40. Dice en Lucas 12:40. Ahí expresa el evangelista: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Miren lo que dice: vosotros pues también estad preparados. Y podemos nosotros decir, ha pasado casi ya 2000 años, que el Señor regresó a su condición de gloria, a su condición de Dios, y Él prometió volver y no ha vuelto. Y entonces usted puede tener una actitud de descuido, pero no. Dice aquí claramente la descripción: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Dice también en 1 Juan capítulo 3 y el versículo 3, dice de la siguiente manera: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, repito, pues también debería ser un poderoso incentivo para pensar y actuar como deberíamos para con todo el mundo, para con todo el mundo. Esa es la realidad que nosotros, hermanos, tenemos que entender, tenemos que comprender. Yo voy a parar acá para proseguir con la ayuda del Señor en las próximas intervenciones. Vamos a seguir analizando más estas descripciones tan espirituales que aquí se nos presentan. Dios bendiga su palabra.